¿Se han fijado que hacer una película de la Segunda Guerra Mundial es el truco más viejo de Hollywood? Es el único género donde no necesitas guionista, solo necesitas un tipo con mandíbula cuadrada que luche por la libertad, un villano que coleccione arte robado y suficiente pirotecnia para que nos olvidemos que los rusos también estuvieron ahí. Es la fórmula perfecta. Tenemos villanos con una estética tan impecable que da miedo, bandos tan definidos que parecen sacados de un cómic y esa narrativa de Estados Unidos al rescate que nos han vendido hasta en la sopa. Básicamente, la guerra fue un desastre humanitario, pero para el cine fue el mejor focus group de la historia. Pero ¿por qué nos sigue fascinando tanto esa estética y cómo es que esa narrativa de salvadores terminó moldeando nuestra visión del mundo actual? Vamos a averiguarlo. Bueno, bienvenidos una vez más todos a Pequeñas Narrativas. Hoy traigo un tema un poco polémico. Puede ser un poco polémico. Sí, no. ¿Ah? ¿Sí? No sé. Claro que sí. Bueno, hoy quiero preguntarles ¿cuál es el periodo histórico que más películas tiene? Solo por la decoración del look. Diría que la Segunda Guerra. Ok. ¿Por qué dirían que hay tantas películas basadas en ese hecho? Hace poquito me encontré por ahí un video en YouTube que se lo recomiendo, me pareció muy interesante. No recuerdo el nombre del canal, lo pondré por ahí. Y hablaba, se titulaba algo, ¿por qué los gringos son tan raros? Ok. Y entonces decía como, pues sí, efectivamente, sí, son raros. Ya, ese es el video. Se acabó. No mentiras, Era un short. Era un short. Son raros. Era una afirmación, una pregunta. Sí. No, y entonces hablaba un poco de la historia de Estados Unidos y cómo llegaron pues a ser como son ahorita y cómo, pues, bueno, sí, como son ahorita. Entonces hablaba mucho de cómo fue pues un país completamente de migrantes. Uh-huh. De migrantes que llegaron pues con temas religiosos muy fuertes. Y que a partir, y pues que nunca fue un país consolidado, sino que pues precisamente por ser estados, cada uno como con sus leyes, sus costumbres y sus cosas, unirse siempre fue un tema muy complejo. Y de ahí nace este tema de que ya una vez que se liberaron y que fue algo que pensaron que no iban a poder hacer, por mantener esa libertad decidieron hacer pues legal el porte de armas. Uh-huh. Para que cada persona viese que si alguien se quería pasar del poder, pues ellos tenían las armas para defenderse. Uh-huh. Y además de eso, ellos no solo estaban defendiéndose, sino también estaban construyendo, porque entonces es un hombre independiente, super macho, que tiene armas y es capaz de civilizar a los nativos a punta de armas. Y todo esto con su tema religioso los hace muy esta imagen del salvador y el civilizador del mundo. Ajá. Entonces que claramente cuando llega la Segunda Guerra Mundial y tienen como digamos esta fortuna de estar alejados geográficamente del conflicto, por lo que no tener tantos desmanes en casa. Uh-huh. y finalmente pues llegar a ganar, a meter el gol y meter gol gana. Les alimenta mucho esa vaina de somos el pueblo elegido, somos los salvadores, somos los civilizadores. Entonces claramente eso es una narrativa que hay que explotar. Okay. Pero yo pienso que la Segunda Guerra Mundial también, para mí siempre fue muy atractiva. Por ejemplo, desde que estaba en el colegio era un tema que me causaba mucha curiosidad, ¿sí? Y siempre que daban libre exposición, escogía algo relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que para mí es muy impactante de esa época es que el mundo se terminó de repartir en ese momento. Todo lo que somos hoy sigue siendo debido a ese momento. Y por eso siento que se hace tantas y tantas películas. También porque hay muchos judíos. ¡Tengo miedo! En el mundo del cine. Esa pausa no está completa. ¡Ay, babosa, me asustas, burra!
Y siento que pues claramente también se ha intentado manejar cierta narrativa que tampoco está del todo mal, pero pues es una de las razones por las que se trata de mostrar siempre qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero es atractiva, siento yo, que es por eso, porque el mundo se repartió en ese momento. Bueno, pues resulta que sí, no y sí. ¿Por qué es fácil hacer películas sobre la Segunda Guerra Mundial? Por una razón narrativa muy sencilla. Es muy fácil definir villanos. Ah, sí, claro. O sea, Totalmente fácil definir villanos. De hecho, ese tipo de villanos han sido la base de muchos otros villanos en la ficción del cine. No, y no solo es muy fácil definirlos ideológicamente, sino visualmente. O sea, la Estéticamente. estética alemana de esa época era... This particular piece by Hugo Boss is magnificent. Does that mean that I like Hugo Boss? muy marcada y muy villanesca. Sí. Pero, pues también es cierto lo que tú dices. Es la época quizás más importante de la historia actual de la humanidad, porque definió mucho de lo que es el mundo hoy en día. O sea, sin ese hecho histórico, todo el pedo de Ucrania no hubiera pasado. Sin todo eso, Estados Unidos no tendría el poder que tiene hoy en día, por No tendría ejemplo. el poder que tiene hoy en día. Lo terminó de confirmar y de volverse mucho más grande en esa época. Y con todo lo que... Con estas organizaciones mundiales que se empezaron a formar en Sí, ese claro. momento. Y gracias a que él empezó a patrocinar la reconstrucción europea. A hacer préstamos, que en realidad eso Exacto. era lo que hacía. ¿Sí? No a patrocinar, él hacía préstamos. exacto, tampoco tendríamos todo este conflicto en Oriente ahorita, Mm. que no voy a decir el nombre, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Tampoco tendríamos supermercados, ¿no? No tendríamos supermercados, no, los coreanos no tendrían corn dogs. Pero ¿por qué lo de los supermercados? Porque el sistema de repartición, como decirlo de alguna manera, o sea, de suministrar, se organizó en esa época. O sea, que hay un grupo que necesita alimentos y hay otro que entonces va a ir en camioncitos y van a hacer qué y los va a poner en cierta zona para que lo puedan adquirir y demás. Viene de- Todo eso, esa organización viene de esa época. Si no, antes era mercado, entonces sus Entonces, en el mercados mercado, locales, una tiendita vende tal, otra tal, otra tal. Acá ya es todo en todo, un solo lugar. sí, del compendio para que sea fácil solamente ir, recoger y salir. Miren, uno puede aprenderles a ellos también, ¿quién lo diría? No tendríamos viajes espaciales, no Mm. tendríamos una red de aviación tan grande hoy en día. Sí, porque no hubiera habido Guerra Fría. No habría pedo con Groenlandia. Un montón de cosas de las que hay que agradecer y no tanto a Casi qué ocurrió. De hecho, muchas cosas pequeñas que nos hacen la vida sencilla vienen de ahí, pero muchos problemas grandes que tenemos actualmente también vienen de ahí. Pero pues aquí venimos a hablar de narrativas. Entonces, aparte de tener villanos tan icónicos, también tenemos escenarios muy épicos, hechos muy históricamente importantes y la facilidad de crear mitos. Sí, claro. Es muy fácil en una película de estas crear un héroe idealizado de uno o tal bando. Ujú. Y es algo que sirve, o sea, en términos narrativos y políticos funciona muy bien como ¿qué? Como propaganda. Venga, ¿ustedes han visto alguna vez una película de la Segunda Guerra Mundial como desde la perspectiva rusa? Sí. ¿Sí? Sí, las hay. De hecho, actualmente Sí, en el mercado. catálogo de Amazon hay una cantidad increíble de películas bélicas rusas. ¿Sí? Y son muy interesantes porque, bueno, primero, tienen un nivel de efectos especiales buenísimo. Bueno, tenemos eso en
en el lado de la ficción tenemos muchas opciones. Muchas. O sea, Bastardos sin Gloria es una anacronía. Sí. Y nadie se va a quejar porque no sea históricamente Pues correcto. es que, Sí, ¿no? pues es que, o sea, lo que terminó, o sea, la Segunda Guerra fue, o sea, se ha producido tanto que en sí ya es un género aparte. Ujú. Y no solo es un género aparte, sino que también se ha mezclado con otros géneros, como el de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Jojo Uy, Rabbit, esa es una película. Sus comedia, sí es muy buena. Hay otra que... El Gran Dictador de Chaplin. El Gran Dictador de Que Chaplin. muy valientemente se produjo antes de que terminara. Antes de Sí. que Estados Unidos entrara hasta Iron Sky. Iron Sky, que ya hablaremos También. de ella. Ya hablamos de ella. Hablaremos. Hablaremos. ¿Cuándo hablamos de ella? He vuelto del futuro. Y también es un periodo histórico de muchas primeras veces. No he hecho nada malo en toda mi vida. Además, aún soy virgen. Ya. Entonces es algo que también se puede explotar. La muy bien. primera, literalmente se explotó una idea. La primera bomba atómica surge de la Segunda Guerra Mundial, muy bien. Hay muchas primeras veces de muchas cosas. Y también la magnitud de lo que fue todo sirve para construir una épica muy grande, muy espectacular. O sea, cinematográficamente se pueden hacer cosas espectaculares. Pues ya hasta Mickey y Donald tienen ahí su momento Mickey y Donald tienen- nazi. Sí, el capítulo de Donald es una cosa loca. O sea, es wow. ¿Cómo? Wow. Y Bugs Bunny también tiene un capítulo muy racista en el que se burla a los japoneses. Pues es que Donald es blanco. Cuando, ay, ya sé cuál Sí. es, sí, es icónico. Hay mucho meme además Sí, en esa que se cara de disfraza de Bugs Bunny. Stalin. No, muy bueno, muy bueno. Que datico, todo eso salió antes de que Estados Unidos entrara a la entonces por eso se permite que exista esta imagen de Bugs Bunny disfrazado de Stalin, porque si hubiera sido después no hubiera salido ese capítulo al aire, realmente. Además también ahorita que estábamos hablando de los Oscars y que pues está en temporada de premios y demás, Ujú. también hay una teoría que dice que es mucho más fácil que una película de la Segunda Sí. Guerra gane un Oscar a Exacto, cualquier otro tema. exacto. Es mucho más fácil. Sí. Pues O sea, en parte porque Por narrativamente el tiene- dramatismo, por el... No solo, o sea, puede ser Por el por dolor. la espectacularidad técnica, Ujú. que es lo más común, como puede ser también por el lado sentimental, el dramatismo, solamente poniéndole Auschwitz al título de tu película. Uy, o corta también la música. O sea, La yo música. hace poquito que tu mamá estaba viendo Pearl Harbor. Sí. Puta, solo tienen una canción en toda la película. 3 No. horas de película y solo una canción. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Y uno, si se fija, es como mierda, sí. Pero si uno está metido en la película, uno no se da Claro, cuenta que es la misma. Y es súper emocionante y desgarradora, pero yo A como mí, estaba a mí comiendo. en ¿no? una época me gustaba, me encantaba, me fascinaba Pearl Harbor. Por la trama. Por la trama. Por Ben Affleck. Por Ben Affleck cuando era lindo. No, todavía aguanta el Ben. Bueno, también hubo mucho avance científico y tecnológico que apoya las narrativas futuras al modo fantasía, ciencia ficción y eso. Iron Sky, por ejemplo. Y otra también que yo creo que eso es lo que dañó History Channel. Porque History Channel hubo un punto en que solamente era Segunda Guerra. Y yo creo que se empezaron a meter con el tema de que los nazis les gustaba todo el ocultismo y todo eso. Y entonces dijeron como, uy, esto también pega. Y entonces de ahí llegaron los aliens y las no sé qué. Y de ahí se arruinó Ya se esa perrateó. joda. Y ya eso no tiene remedio. O sea, para las que nos están escuchando y no han visto Iron Sky, muy recomendada. Básicamente los nazis escaparon a la luna y allá tienen su base donde están planeando regresar y es una belleza de película. Cualquiera diría que es una película barata, pero los efectos están bacanísimos. Pero la premisa sí es muy de cine B, pero me encanta esa película, es una belleza. Y también por el lado de la fantasía tenemos Overlord, que básicamente en el día D se dan cuenta que en Francia hay un laboratorio que está creando zombies. También dentro de eso está Death Note. Dead Snow. ¿You Death Note? No, Death Note no. Dead Snow. Básicamente un batallón alemán maldito que vuelve
en Finlandia, creo que es que se grabó, no me acuerdo. Pero también es una belleza, efectos Wow. prácticos hermosos. ¿Cómo se llama esa que creo que Hitler llega al presente? Que como que viaja en el tiempo, se congela ha en el vuelto. tiempo, no sé. Ha vuelto. Es ¿Y una qué? comedia ¿Y llega hasta aquí, excelente. hasta Boyacaita? ¿O cómo? Es una comedia excelente esa vaina. Se despierta en Tunja. Con una bruder. ¿Qué más pasa? También es una narrativa muy fácil de seguir porque no tienen que contextualizar a nadie para entender qué es lo que va a pasar y cuál es la misión de los héroes. O sea, es muy obvio. No hay que perder el tiempo contextualizando en nada. Sí, ya. Entonces es fácil, es como, vea, ¡pum! ¿Dónde estamos? En Francia. Ah, listo, ya entendí. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Y otra de las razones es, yo creo que por la que todos están aquí, por el morbo de que digamos, es el momento exacto en el que Estados Unidos se pinta como el héroe del mundo. Y pues sí, de hecho es... Yo empecé con eso. Me adelanté. Sí. Es la narrativa más común en esto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso principalmente? Porque hacer una película de esto bien hecha es carísimo. Sí, Es claro. carísimo y Hollywood tenía la plata para hacer eso. Porque pues salió muy bien parado Estados Unidos de todo esto. Mientras los otros países involucrados que tenían historias mucho más interesantes que contar al respecto, pues no tenían cómo. No, y no solo eso, sino también si uno mira como la comunicación de los lugares, por ejemplo, la comunicación de la Unión Soviética es muy fría, es muy seria, es pues muy al trabajador y todo esto. Estados Unidos es espectáculo, entonces pues espectáculo. claramente vende más. ¿No? Y de hecho está muy marcado porque pues en los últimos 10 años los otros países involucrados se han animado a hacer sus propias películas. Entonces es chévere ver ese contraste de lo que es ver Buscando al Soldado Ryan, de la espectacularidad de todo. Que bueno, es que Buscando al Soldado Ryan es muy importante en la historia del cine porque realmente es el que define el género bélico Sí. Segunda Guerra Mundial. Sí. Es la película más importante de esto, aunque se hayan hecho muchas películas anteriores. De hecho, se empezaron a hacer películas de este tipo desde 1950 y algo. Incluso recién terminadas ya se habían hecho alguna que otra cosita, pero como a tipo de corto. Sí, pero un antes y un después. Un antes y Y un estaba después. pensando en Ryan. películas que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial y fueron varias animadas y de Disney. Pues lo conoció por este lado, porque por lo menos en Alemania, antesitos de que se iniciara el mierdero, había una cantidad de películas increíble. O sea, lo que se decía en Bastardos sin Gloria de que iban a estrenar esta película en este cine, durante la guerra se hizo mucho cine de propaganda. Y, o sea, una cinematografía espectacular, o sea, gente muy tesa. O sea, de una película que la que ya hablé en un short, creo. Ay, Que sobre la Primera Guerra Mundial se hizo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y con soldados reales que estaban en su descanso. Les dijeron, venga y grabamos una película. Hicieron una película sobre la Actores primera. naturales. Hicieron una película sobre la primera para reafirmar las razones de iniciar la la segunda. segunda. no es una película, es como un documental que es de Hitler entrando a un pueblo y tiene un montón de tomas como aéreas y otro poco de cosas. Ese documental, lo que es cinematografía, marcó mucho cómo se hace cine. Sí, pero no lo grabó recuerdo el una nombre. chica. Sí, lo grabó una chica. Pero, no recuerdo. No recuerdo el nombre. O sea, esa hubiera estado nominada para Oscar por fotografía. Es que 100%. hay muchos papeles femeninos a lo largo de la historia del cine. Nomás está Alice, ¿cómo se llame? Que se dice que es la primera chica que de verdad tomó el invento de los Lumière para hacer cine. Y básicamente está olvidada de la historia. Hasta ahorita se está hablando de ella. Es el papel femenino Sí. en la historia. Bueno, es muy interesante ver cómo estos países que tienen mucha historia de eso ya por fin están logrando hacer sus propias películas a nivel Hollywood. Y
Y en Amazon, o sea, si quieren explorar como las otras caras, en Amazon hay un catálogo precioso y muchas películas rusas que van desde la épica, más épica, hasta dramas basados en niños también. Porque hay una historia muy, muy popular en Rusia de un niño que terminó huérfano y un oficial lo adoptó, pero el man no podía abandonar su puesto, entonces el niño se crió con todos los soldados, él básicamente era un soldadito, pero lo ponían como Hellboy. algo así. Como Megamente. Pero Hellboy está más asociado porque lo encontraron durante la Segunda Guerra. Sí. Y es una historia hasta bonita. Es como visto desde los ojos de un niño, como de la inocencia de... No, es que mi papi me dijo que un buen soldado hace lo que se le dice, entonces él me dijo que llevara este papel para allá. Y es una servilleta que les vas mandando al otro, pero el niño como que... Es también un poco político porque también es como todos podemos hacer parte de el esfuerzo, que no sé, no estoy muy seguro de qué año es, que si ese es el tema, pues bastante complejo con todo el tema actual. Uy, eso de una película así ¿En como cuanto a con... qué? En cuanto a eso, hasta que un todos niño podemos puede hacer- hacer parte del esfuerzo. que puede tirar por ese lado también. Pero pues viéndolo como una película, separándolo de eso, es una buena película. Pues no sé, pues ahí sí es muy difícil, pero pues en ese momento sí, pues instrumentalización en cualquier momento hay, Sí. de cualquier lado, ya sea por lástima o por realmente usarlo de ataque, pero Pero bueno. a los niños siempre los han usado en todas las guerras. Pero tiene una razón muy específica. Creo que alguna vez en un capítulo también lo hablamos. Sí. Y sobre todo son esas edades donde es más fácil, digamos, moldear su pensamiento y volverlos muy de extremo. Sí. Y Que estaba pensando en una película de Mark Ruffalo que me gustó mucho, que también es así como de mandar codiguitos ahí por debajito de cuerda. ¿Recuerdas? el Twitter de él. El código Enigma. No, Esa es No. esas con... Es una que Con Doctor si Strange. no salió el Sí, año con pasado, Doctor Strange. salió el antepasado por mucho. No es tan vieja. Uy, no sé. ¿No? No. Ay, puchas. Es con Mark Ruffalo, ¿no? Ok. Four Things. Puede ser. No le mandaba mensajes confusos. Es que si yo tuviera 30. Y bueno, digamos, mientras se busca el nombre, en 1964 sale una película llamada Los 12 del Patíbulo, que combina un poco comedia y un poquito de drama y pues ya su dosis de acción, en el que un oficial busca soldados que ya van a ser procesados, incluso colgados por crímenes de guerra. O, bueno, crímenes de guerra en general, no cosas muy, muy ajá, porque todavía no habían iniciado. De hecho, la misión de ellos es previa al día de, y los envían a un castillo donde hay una reunión de generales y la idea es acabar con ellos. O sea, cortar la cabeza antes de que inicie todo. Y bueno, es una película muy interesante porque muestra como a este general tratando de recomponer a estos criminales, que una vez interesante muestran como al saber que son criminales, el propio gobierno estadounidense los manda a una misión claramente suicida, como igual los vamos a matar, entonces ¿qué importa? Hay un poquito gris la cosa, pero lo que me parece más gris es cómo termina toda esta misión, porque básicamente la misión se va al carajo. La idea era matar a estos generales, pero los terminan encerrando en un búnker y me parece una salvajada tenaz porque les echan gasolina por el fuelle del búnker. O sea, o sea, totalmente un crimen de... O sea, criminales de guerra haciendo más crímenes de guerra y los van a aplaudir por ello. Entonces es bastante gris, pero el tono de la película es muy celebremos esto, que claramente es una salvajada. Ahorita me estaba acordando, hay una que me interesa ver porque creo que puede marcar un poco este tono de también del otro lado, y es esta que salió el año pasado con Rami Malek, ¿es que se llama? El piso ¿Mickey? de... ¿Qué?
¿Cuál? ¿Cuál Mickey? Mickey 17, Mickey. No, eso no es en la Segunda Guerra. Ah, no, ya me acordé que es. No, la de los juicios de Nuremberg, Nuremberg. con, Yo quiero ver con eso. Russell Crowe y Rami Malek. Sí, ya, sí. Que eso es un remake. ¿Ah, sí? Es un remake, Sí, es un remake. de una miniserie. Ya vi cuál era es una serie que se llama La Luz que no puedes ver. Es buena. Bueno. Y ese es de la Segunda Guerra Mundial y es la hija, Es de la rebelión danesa, sí. la es hija buena. es ciega, ¿no? Sí, ¿No la sí, vimos juntos? esa fue No. buena. Esa fue La buena. Me la vi sola. contaste. Ok. Esa fue buena. Ujú. Pero ahí también es eso. Se nota que ya los países involucrados empiezan a hacer sus propias cosas con sus propios tonos. Digamos, hay países donde hubo una ocupación no tan violenta, pero igual tienen sus propios dramas. Y hay una que se llama Marvik, que es mucho antes de que incluso Rusia entrara a esto, pues los alemanes llegan a Islandia y quieren como agarrar unos pozos petroleros. Y es como toda esta cuestión de... Porque ellos simplemente bajaron y los soldados de ahí se rindieron. Es la historia como de 3 de ellos que salieron corriendo para avisar al resto. Porque si no nadie se hubiera enterado de nada. Y es una muy buena película, muy pausadita, como con un ritmo más dramático, pero está muy bien hecha y ese cambio de tono en ese género era necesario. Porque listo, buscando al soldado Ryan, que ya sabemos cómo empieza, que incluso hubo veteranos en la sala de cine que se pusieron a llorar. Porque está muy bien hecho el inicio. Pero pues ya se va uno a Tiene lo... muchas licencias dramáticas, pero Sí, o sea, muy bien hecho. Muy bien que hecho. está basada en una historia real, no necesariamente fue así, y ni siquiera fue en Europa, fue en Japón. Que habían 4 hermanos, 2 murieron, el otro fue tomado prisionero, y el otro, pues sí fueron a buscarlo para decirle, oiga, pues devuélvase usted porque pues no podemos garantizar lo que le pasa a su hermano y pues no vamos a dejar no vamos a joder a la familia, ¿no? Pero pues la misión no fue así. O sea, fue como mandar una carta y mandar un camión y con cuidadito devolverse y ya. Pero pues, bueno, al final el hermano que estaba prisionero, pues lo liberaron y pues ya todo bien. O sea, quedaron 2. O sea, está basado en esa misión. Una misión muy sencilla, pero pues acá la dramatizan un montón y Caparzo, pobre Caparzo. Y bueno, todo eso. Sí, parece, sí, conforme tú vas hablando de cosas, me acuerdo de más películas y series que han salido de la Segunda Guerra Mundial. Demasiadas. Man, Man of mucho. Brothers, Demasiado. hay una Man of George Brothers, Clooney en la hermoso. que rescatan piezas de arte durante la Segunda Guerra. Operación Unas Monumento. chicas que son las Operación encargadas Monumento. de las cartas que se le pasan a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Ay, sí. Esa es del año pasado en Netflix. Esa es nueva. Esa es una bonita, serie esa es nueva. chévere. Esa es bacán, es muy interesante además. Yo recuerdo una de, creo que son unos rusos encerrados en un edificio, Stalingrado. Stalingrado. Esa fue de las primeras películas que hizo Rusia basada en eso, con su propio dinero. Ah, sí. Entonces la quisieron enfocar mucho a la hermandad de los soldados, porque, bueno, todos saben el mierdero que fue Stalingrado, o sea, canibalismo y todo ese tipo de cosas bastante turbias, densas. Eso refuerza la amistad. Se refuerza la amistad. Comer entre amigos refuerza la amistad. Entre amigos. Esto subió, esto escaló un poquito. Y digamos que fue un experimento cinematográfico chévere, porque al público en general le gustó, al público no ruso le gustó. Y fue muy chévere porque en Rusia esta película de Enemigo a las Puertas, la de Jude Law, en la que es un francotirador ruso. Uy, no me acuerdo. ¿Con Jude Law? Sí, con Jude Law jovencito. Sí, no, ni idea, no me acuerdo. Es una belleza esa película. Allá les gustó, o sea, ellos en ese momento en Rusia todavía había muchas restricciones para las películas, pero cuando vieron el tema de eso la permitieron pasar y al público ruso le encantó. Entonces de ahí inició la idea en Rusia de hacer sus propias películas sobre el tema. Y más, pues, porque pues, les funcionaba políticamente. Pero es que una película maneja la narrativa. O sea, Exacto. lo Porque, que quieras pues, mostrar, como quieras mostrarse. En todo el mundo lo llamamos Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la primera Rusia se retiró a mitad. No pudo ver el final. Porque pues tuvieron sus propios problemitas. De hecho, causados por los alemanes. Jugada magnífica.
Aquí, para el que no sepa, Lenin fue financiado por los alemanes para que fuera, hiciera un mierdero en Rusia y se tuvieran que salir de... excelente jugada. Y la segunda, en Rusia se llama la Gran Guerra Patriótica, no se llama Segunda Guerra Mundial, porque en la primera ellos estuvieron hasta la mitad. Y la segunda pues se llama la Gran Guerra Patriótica porque básicamente se les metieron hasta el patio trasero. Entonces, y las cosas como son, todo el esfuerzo lo hicieron ellos. Sí, esa guerra se ganó gracias a... Si no hubiera sido por gracias a ellos, Rusia. esto hubiera sido otra cosa, Estados Unidos no hubiera podido haber Y hecho que una cosa. de hecho mucho lo que se ha dicho también es eso, el hecho de que Hitler fuera tan avaro y se lo hubiera metido. Que no tenía necesidad, Sí, si no hubiera tenía quedado callado. necesidad. Si hubiera quedado callado, hubiera tenido el mejor amigo del mundo. No tenía por qué hacerlo. Habían hecho una tregua, Mm. incluso de usted, como está ahorita, parce. Es que lo que se está replicando mucho ahorita, ¿sí? Y es, usted haga lo suyo, yo hago lo mío y todo rela. Y todo Aquí bien. todo rela. Que Solo que ahora mucho, nota. que mucho de lo que he escuchado también es básicamente a nuestro querido Naranjoso lo están dejando hacer lo que se le dé la gana como por no alborotar el avispero, tal cual como lo hicieron con nuestro bigotón, Sí. tal cual. Bueno, en medio de todo también eso les pertenecía en algún momento a Alemania, dejémoslo que se lo tome. Bueno, no están haciendo tanto daño, dejemos que sigan avanzando y hasta que ya les ganó y bueno, vamos a ver qué pasa acá. ¿Y qué? Y entonces con toda esta narrativa, la Gran Guerra Patriótica y todo eso en los últimos años, donde ya sabemos qué está pasando, donde ya sabemos qué narrativa hay que reforzar en Rusia, pues se ha soltado muy buena plata para esto. Y entonces sale una película llamada T-34, que es este muchachón que está aquí, uno de los tanques más hermosos que participó, divino. Y básicamente es Corazones de Hierro ruso, pero con un nivel de efectos especiales brutal y una historia muy bacana. O sea, uno no tiene descanso en ningún momento, tiene drama, tiene romance, tiene acción, tiene escenas en cámara lenta que son una delicia. O sea, realmente se la sacaron. ¿Dónde se puede verla? T-34 está en Amazon y en Cuevana. No es mi decisión, Gibbs. Pirata siempre seré. Sabí. Es un peliculón. Véanla en ruso. Que las actuaciones. O sea, uno cree que los rusos son fríos y que no expresan nada así tipo 11 en la última temporada de Stranger Things. Estoy muy ardido con eso. Pero la actuación de esta gente, wow. O sea, excelente. Pues el teatro, la teoría pura y dura del teatro es rusa. Sí. ¿Sí? Wow. Que esa fama de que son fríos y que no expresan nada también es muy lavado de cerebro que nos hicieron de este lado también. Sí, todo eso nace con un actor ruso cuyo nombre artístico es Stanislavski, porque dato curioso no se llamaba así. Y creó como su teoría del teatro y eso lo reprodujeron Meyer Hall, ¿cómo se llama la del Actor Studio? Bueno, otra gente. Y llevaron eso al resto del mundo, sobre todo a Estados Unidos. Y de ahí nacen pues esa gran escuela de actores norteamericanos. Pero hay mucha cosa artística que viene de Rusia entonces. Sí, esa gente Sí. con las artes, una cosa Pues loca. que durante la Porque hay mucha cosa de danza. URSS, URSS. en esa época había mucho arte, muchos teatros. Y también está una película llamada Kalishnikov, la historia de un veterano que, viendo todos los problemas que tuvieron durante la segunda, se inventa el rifle AK-47, todavía usado el día de hoy. Una biopic bastante bacana, chévere, muy buena de hecho, y bota unos datazos buenísimos. De cómo armar su propia de cómo imprimir tu propia. No, mentiras, no. Pero sí es una película muy buena. Esa sí toca en Cuevana. Yo robo, pero a veces cuando voy por la calle y no tengo un peso, yo de las tiendas tomo prestado algo. También pasa aquí una cosa, y es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se hizo un censo en Europa, donde les preguntaban qué país aliado cree que hizo más por nosotros.
y todos la tenían clarísimo que Rusia había hecho un montón de cosas. ¿A quién le hicieron esa pregunta? A los europeos en gente. general. Ya. Así como cuando llegaban por su ración, entonces como que alguien venga unas preguntitas. Entonces todas la tenían clarísima. Rusia dio el pellejo. Y se repitió ese censo en el 80 y... no me acuerdo. Después de todas estas películas de los dos el patíbulo, de cuando éramos soldados, todas estas de Clint Eastwood joven. Ajá. El tesoro de los valientes, y eso que decía es chévere el tesoro de los valientes porque muestra a los gringos claramente desobedeciendo a su mayor y yéndose a hacer un crimen de guerra como es robar un banco. O sea, se empiezan a tocar como... Pero es que se tonos promocionaron grises. desde el Plan Marshall. ¿Plan Marshall era que era? Sí, El Plan Marshall fue la reconstrucción, pues ahí había publicidad. claro. Entonces, creo que se sentía muy cómodos mostrando ese tipo de historias que eran muy grises, pero el tono era muy heroico. O sea, Clint Eastwood en esta película es un héroe. En los dos el patíbulo, esta gente le está echando gasolina a gente viva, incluso a civiles, y todo el mundo los aplaudió. Entonces, pues, como tema gris, pero como mostrándolos como sin tapujos, como vale verga, igual yo gané. Entonces, después de todas estas películas que se estrenaron con esos tonos, se le preguntó otra vez a los europeos, después de que ya ellos pudieron ver este tipo de películas en sus propios cines, quién había hecho más. Claramente Estados Unidos lidera la encuesta. Entonces, como propaganda, o sea, excelente. Claro. Excelente, incluso aunque en las películas mostraban crímenes totalmente densos y que uno dice, mira, putas, esto no se hace. Pues sí, pero es que la gente aplaude. Cuando está bien vendido, también la gente aplaude. sí, claro. Sí, es como, bravo, mira. Ah, sí, Sí. pero es que están muriendo, sí. No importa, bravo, nos han salvado. Estamos agradecidos. Y bueno, dentro de estas películas que muestran la otra cara de la moneda, hace poquito en Netflix se estrenó una película buenísima llamada Tigre. Y habla sobre un pelotoncito que maneja una de estas bellezas, un Tiger 3, con una misión de cubrir una retirada. Y básicamente todo lo que vieron en esa misión afectó mucho a la tripulación. Y luego les piden inmediatamente otra misión. Como sacrifíquese otra vez más porque hay que ir a sacar a este man que está allá en un bosque y se mantiene... De la milla extra. Sí, póngase la camiseta. Póngase la camiseta y vaya. Póngase la 10 y vaya otra vez, aunque ustedes están vueltos ñoña. Ahí nació. Aunque ustedes están vueltos ñoña. Vaya y rescate a Esteban porque tiene archivos importantes y no podemos dejar que caiga ahí. Y... técnicamente es una peliculaza, o sea, peliculaza, y narrativamente funciona muy bien, incluso tiene un giro súper inesperado al final, wash, pero siento que muestra un poco lo que es como el trauma, muestra muy bien el trauma, humaniza al alemán, pero entendiéndolo como eso, como lo que es dentro de esta vaina, como lo que ya vimos todos en Corazón de Hierro, que los que viven aquí son familia. Entonces funciona muy bien. Vean en alemán. Tremendas actuaciones. Buenísimas. Le mete mucho más sentimiento a la cosa. Muy, muy, muy bacana. Muy recomendada. Y bueno, detallazo. Porque... ¿ustedes vieron Cartas desde Iwo Jima? Uy, sí, pero no la recuerdo bien. ¿Vieron Pero sí. las banderas de nuestros padres? No. De la historia de la fotografía de los soldados levantando la... Sí. Pues resulta que las dos son dirigidas por Clint Eastwood y están diseñadas para ver primero una y luego la otra. Sí, ¿Ah, sí, ya me acordé. Están diseñadas para verla así y hacerlo así cambia totalmente la historia de ambas. Es muy bacano ver cómo se puede desde un lado y desde el otro ver la misma historia y entender que las personas que están ahí son personas. Son personas, entonces ya no es de, es que el japonés es el malo, es que el gringo es el héroe. Los dos pueden ser caquitas, los dos pueden ser buenas personas, simplemente están ahí. Y hace poco también veía que había una china. Los 34, los 33. ¿Los del tren?
No, unos que estaban como Los encerrados Valientes en 33. Los sí, Valientes sí, Los Valientes 33. Sí. Estaban encerrados en un edificio y se amarraron bombas y... Sí, sí. Que es una historia muy contada ya. ¿Qué? Que también es un poquito de eso. O sea, China también vio que a Rusia le sirvió hacer como esas películas y que fue chévere. Incluso a la gente de este lado también les gustaron. Y empezaron a hacer también sus propias películas. Entonces, en Netflix también está una película, que no recuerdo el nombre, es algo del tren. Pero básicamente son trabajadores del tren de Manchuria. Robando el mismo tren. Cada vez que ellos lo arreglaban y toda la vaina. Y luego por la noche se escondían por allá más adelante y robaban el tren para joder a los japoneses. Es muy buena esa película, me gustó también. Tiene sus cositas muy chinas, claramente, como gente volando y moviendo las piernas así como Power Ranger. Pero pues tiene su mérito la película, tiene su buen mérito la película. Bueno, y aquí entramos en sección de recomendados. Recomendados de lado, lado y lado. Ok. Todo lo que toda la charla no fue recomendado. Habían ahí suelticos, pero pues hay cositas, hay mucha cosita. Que es el género más explotado del cine. Simplemente es el género más explotado del cine. Sí, hay de todo. Y vamos a hablar un poquito de Operación Valkyria, Ujú. que también nos muestra un lado alemán, que no todos eran como el loquito. Habían unos que tenían su corazoncito y decían como, oiga, este man se está pasando de verga. Historia real, terminó tal cual lo mostraron ahí. Bueno, tienen algunas licencias históricas, pero la historia en general es la misma. Entonces uno, lo mismo, no puede culpar a todos. ¿Qué más? Stalingrado, la que hablamos del edificio de los rusos, que fue el punto de partida de todo este cine ruso. Que incluso hay una serie en Amazon muy buena que se llama Aquí todos los amaneceres son tranquilos. Y básicamente es la historia de un general ruso al que le mandan un batallón de chicas. Entonces es muy chévere porque trata las chicas de, es que usted es una chica y no puede. Y pues las chinas demuestran que sí puede. Y aparte de eso, nunca llega al romanticismo que pareciera. Nunca llega, sino es más como es que bueno, ya me pongo en el papel de que yo soy el papá de estas peladas. Okay. Entonces es muy bacano porque el man la da toda por esas chinas. Al final el man la da todas por esas chinas y es muy bacano. O sea, todos los personajes son súper memorables. Todos. Muy buena, muy buena. Tenemos My Way, que es una película japonesa de dos hermanos que son reclutados. ¿Cómo así? ¿No es Frank Sinatra? No, yo también dije son reclutados. Uno termina siendo capturado por los rusos y el otro termina siendo confundido por los alemanes como por un chino. Y luego se dan cuenta que no, este es aliado, y le ponen su uniforme alemán. Y por cosas del destino los hermanos terminan juntos en Normandía. Bien. Pero es una cosa loquísima, es como muy tipo Forrest Gump, pero interesante, bien, y con efectos buenísimos. Tenemos Bajo la Arena, que es una historia interesante de prisioneros alemanes después de la guerra. Que básicamente, como castigo, simplemente por ser alemanes, aunque no hayan sido ellos, los ponen a desminar una playa. Ok. Pero así a mano desnuda. Entonces es chévere porque habla un poquito de el drama que pasaron los que no iniciaron las cosas, pero las estaban ahí cuando terminaron. O sea, es un poquito es fácil señalar al que tienes ahí parado porque es culpa de él y ya. Entonces, pues eso gente, cuando vean una película bélica, piensen un poquito en el contexto actual, piensen un poquito a quién le conviene que esta película sea un éxito, piensen un poquito también en modo histórico, piensen esto a quién afectó, cómo fueron las vainas, si lo que me están mostrando realmente pasó así, que probablemente puede que sí, pero en otro lado, o mirar este periodo histórico como con un poquito más de criterio. Pasó hace mucho, pero todavía es relevante. Sigue afectando, todavía es relevante. Y se están reviviendo además muchas Sí. peleas de ese momento. Entonces sí vale la pena verlo con pensamiento crítico.
crítico y criticón. Sí. Y recordar que la gente que estuvo ahí era gente, algunos más loquitos que otros, pero los que estaban loquitos ahora hacen memes y se nos están metiendo en la cabeza a punta de memes. El revisionismo histórico no está mal, porque si es necesario Volver a contar la historia. volver a contar la historia, ver hasta qué punto quién era el héroe y quién es el villano. Y el villano claramente está definido, todos sabemos quién es el villano, pero el que estaba abajo, hasta qué punto realmente tuvo poder de decisión ahí. Sin embargo, es algo que se ha debatido ya, ¿no? Incluso en Colombia es algo que ha generado mucho debate en todo lo que nos ha pasado en nuestra historia de guerra. Sí. Y es hasta dónde llega tu criterio, independientemente de que pertenezcas a una fuerza militar. Sí. Tienes la capacidad de decisión. Y siento que es muy fácil además enfermar de poder, y es lo que le pasa a la mayoría. Y es que les das a unas personas que no tienen muchos estudios, que no tienen, digamos, que muchas facilidades, que nunca, y les entregas un poder ni el hijo de madre, y se enloquecen y terminan haciendo unas atrocidades, incluso, mejor dicho, o sea, empeoran la guerra, que de por sí ya es horrible. Y ahorita que lo mencionaba con el tema de memes, pues está todo el tema de guerras de cuarta generación, que es interesante, lo pueden ir a investigar. Y hay una película que se llama Cortinas de Humo, creo que está en Netflix. Sí, es muy buena. Muy buena. Muy buena. Entonces, pues nada, gente, eso fue un poquito de un repaso histórico cinematográfico. No queremos acá lavarle la cara a nadie, no queremos acá echar ninguna afiliación política, absolutamente nada. Y las cosas pasaron, van a seguir pasando, y nada, depende de usted. Recuerde, el que tiene al lado también es persona, aunque piensa diferente a usted. Aunque sea una pichurra. Aunque sea pichurra, sí. Los tibios no existen. Los tibios es gente que no quiere tomar un bando porque quiere evitar el conflicto de este tipo de vainas. O quiere ver cuál le conviene más. Exacto. Y tampoco llame a tibio a alguien que no le quiere dar su opinión. De pronto solamente le está evitando un momento incómodo. Pues nada, gente, eso. Tum, turun, tum, tum. Y nos vemos por ahí y ojalá no nos veamos en la tercera. Chao, chao. Ouch. We'll be